Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Para mí es un placer inmenso estar aquí semana tras semana, llevándoles a cada uno de ustedes este mensaje de amor, este mensaje de esperanza. El tema que tenemos para esta noche es lanza tu manto, lanza tu manto. Así que antes de comenzar, vamos a compartir esta reflexión con los diferentes grupos y como siempre yo les digo, pues que es importante compartirlo porque nosotros no sabemos quién va a recibir este mensaje, no sabemos quién está necesitado de la palabra que el Señor nos tiene para nosotros en esta noche. También me gustaría pues que a medida que se vayan conectando, vayan saludando, vayan diciendo desde dónde nos están viendo para nosotros saber hasta dónde está llegando este mensaje. Quiero agradecer a los diferentes grupos que se están conectando con nosotros por primera vez en esta noche. Las diferentes personas también que nos están viendo, pues que cuando se conecten me gustaría que saludaran, dijeran un amén para saber que pues que están aquí conectados con nosotros. Lanza tu manto. Así que vamos a compartir esta reflexión. Los diferentes grupos, pues gracias a Dios y a ustedes, cada vez son más grupos que permiten el que yo pueda compartir esta reflexión. Nosotros estamos viviendo unos tiempos en donde es sumamente necesario el que nosotros llevemos el mensaje, nosotros llevemos la palabra a esas personas, a todos. Realmente todos necesitamos escuchar ese mensaje porque estamos siendo nosotros atacados pues, por tantas cosas negativas que hay. El pecado pues quiere vencer a la humanidad y lo que nosotros escuchamos realmente son muchas malas noticias, muchas cosas que posiblemente hacen que nosotros perdamos la fe. Y pues por eso tenemos que seguir hacia adelante llevando este mensaje. Se está conectando a Aide Maldonado, a Evelia Chirinos Aguilar. Dios las bendiga a las dos. Y a todos los que pues en este momento están viéndonos en esta transmisión en vivo de las diferentes partes de Latinoamérica. Nosotros sale esta transmisión desde Barceloneta, Puerto Rico, para el mundo entero, cumpliendo esa misión que Jesús nos encarga de llevar el Evangelio. Sal y Santos, Dios te bendiga, hermanita, qué bueno que estás aquí compartiendo con nosotros esta noche. Lanza tu manto. Así que oficialmente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche que estamos nosotros en esta reflexión, reflexionando con el médico predicador. La reflexión de esta noche está basada en la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Y vamos a hacer esta lectura y a partir de ahí vamos a desmeduzarla y vamos a llevar ese mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Y es la lectura del ciego de Jericó. Y dice así: llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino.
al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámalo. Llaman al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y llegó ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le dijo: Maestro, que vea. Jesús le responde: Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Y esto es palabra de Dios. Es una lectura bien interesante. Este evangelio de San Marcos es bien interesante. Me gusta mucho porque tenemos, como decimos aquí en Puerto Rico, tela por donde cortar. Tenemos mucho por donde podemos abundar el mensaje que está aquí. Hay tanto mensaje, hay tanto que nosotros podemos recibir de este mensaje. Pues tenemos aquí primeramente que la figura principal en torno a quien habla esta lectura es sobre un mendigo ciego que se encuentra sentado junto al camino, a la entrada, junto a la entrada de las puertas de Jericó. Entonces, un dato bien importante que nos menciona es que este hombre tenía un manto, su única posesión. Sabemos que las personas ciegas en esa época pues eran rechazadas por la sociedad, era rechazada por las demás personas porque entendían que la enfermedad era como un castigo de Dios. Pues entonces, al ser esta persona ciega, no podía trabajar, no podía hacer las labores necesarias para proveer, para tener su alimento. Y como única opción era el pedir, el mendigar. Entonces, el manto es bien importante para este ciego porque es la única posesión, lo único que él tenía, porque el manto era aquello que lo cubría cuando hacía frío, era aquello que él utilizaba para protegerse del sol, era aquello que él utilizaba para acostarse sobre él, sobre el manto por la noche para poder descansar, durante el día para descansar. Pienso que debería ser un manto pesado, un manto sucio ya por el tiempo, por la tierra, por toda la historia de ese hombre. Entonces nos dice la palabra de que él se encontraba sentado, posiblemente por el cansancio, por la debilidad. Posiblemente este hombre tenía hambre. A fin de cuentas, no tenía muchas fuerzas. Estaba sentado. Pues entonces resulta que él escucha una multitud que iba pasando. Él era ciego, pero tenía el sentido de la audición súper desarrollado. Igual que las personas que son ciegas, los sentidos que tienen, pues aumenta como para tratar de compensar. Pues entonces, ese hombre, él escucha a una multitud que iba pasando por ahí. Iban gritando, iban celebrando, iban aplaudiendo, no sé. Pero lo importante de todo es que él se entera de que había un Jesús, de que Jesús iba pasando por ese camino. Posiblemente ya él había escuchado las personas hablar de Jesús.
O tal vez era la primera vez que él escuchaba el nombre de Jesús. Y a lo mejor iban hablando sobre lo que Jesús podía hacer. Escuchaba a la gente hablando, pues cuando ocurren estos milagros, a lo mejor la gente decía, mira que los ciegos recobran la vista, que los mudos están hablando, los sordos están escuchando, las personas que estaban paralíticas están caminando, las levanta de la camilla. Y a lo mejor pues las personas iban, como este ciego se encontraba sentado en la entrada de la ciudad o la salida, dependiendo si vas entrando o saliendo, iban las personas hablando sobre lo que este Jesús estaba haciendo. Este Jesús lo que había hecho en sus vidas. Y ya este hombre Bartimeo conocía a Jesús por la palabra, por lo que había escuchado de él. Y sabía lo que Jesús podía hacer. Sabía de los milagros que Jesús estaba realizando, milagros que Jesús ya había realizado. Y yo entiendo que este ciego llega ese momento en donde él se pone a analizar, se pone a reflexionar en relación a Jesús. Decía, pienso yo ver, porque esto no aparece en la Biblia, pero pues analizando cómo se va desarrollando, cómo va ocurriendo estos eventos, yo llego a la conclusión de que ya el ciego sabía quién era Jesús, el ciego sabía lo que Jesús podía hacer. Y entonces a lo mejor él se analiza y piensa, ¿por qué no también Jesús pase por mi vida? Claro que sí. Dejaré de pasar esta oportunidad de tener ese encuentro con Jesús. Si muchas personas lo siguen, muchos enfermos lo siguen, muchos ciegos, Él ha hecho milagros, mudos, paralíticos, sordos. ¿Por qué no puedo yo también participar de esa acción sanadora de Jesús? Y él entonces él dice, sí, yo quiero también tener ese encuentro con Jesús. Yo quiero también el permitir que Jesús transforme mi vida. Yo quiero que eso que Jesús está haciendo a los demás enfermos, a las demás personas, también Jesús lo realice en mi vida. Y entonces nos dice la palabra de que el ciego comienza a clamar insistentemente. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Algo diferente que la multitud, a diferencia de la multitud que a lo mejor estaban andando con Jesús, eran ciegos porque no sabían, no reconocían quién era Él. A lo mejor veían de esa persona que hacía milagros, a lo mejor sabían, pues Jesús como nombre, pero no tenían esa capacidad de reconocerlo como hijo de David, porque ya este hombre ciego lo estaba viendo con los ojos de la fe, y la multitud era la que estaba ciega. La multitud, yo me imagino que iban alrededor de Jesús gritando, tocándolo, llevándole enfermos, llevándole alimentos, buscando, no sé, un montón de personas alrededor de Jesús, personas gritando, personas aclamando, viendo, los curiosos viendo a ver qué era lo que estaba ocurriendo, a ver qué era esa multitud que estaban aclamando, que estaban gritando. Entonces la palabra nos dice que muchas personas increpaban a este hombre para que se callara. Pero él insistía en su oración. Él insistía en su petición. Cuando nosotros oramos, nosotros siempre encontramos adversidades,
siempre encontraremos situaciones, siempre va a haber personas que nos van a decir cosas para que perdamos la fe y que dejemos de orar. Ay, si Jesús no te escucha, Dios no te escucha, pero tú crees en milagros, tú crees que Dios va a hacer eso por ti. A lo mejor ya eso era antes, a lo mejor son palabras, son cosas, cuentos que aparecen en ese libro que se llama Biblia, como para nosotros controlar. Y a lo mejor las personas nos dicen eso, o tal vez esos pensamientos nos llegan a nosotros. De que Dios no puede hacer nada por ti. Porque a lo mejor en algún momento de tu vida tú oraste por alguna petición y te quedaste esperando esa respuesta de Dios y entiende que Dios no te escuchó. Y abandonaste la oración. Y tal vez perdiste la fe. Pero nosotros debemos insistir en esa oración a pesar de todas esas cosas, a pesar de esos pensamientos, a pesar de las palabras que nos dicen las demás personas. Y tanto fue esa insistencia que tenía ese ciego que Jesús se detiene. Porque la oración del ciego iba por encima de esas personas que mandaban a callarlo. El ciego, este hombre, gritaba, aclamaba a Jesús, hijo de David, aclamando la compasión de Jesús, y las personas lo mandaban a callar. Y entonces este ciego alzaba más su voz, alzaba más su clamor, de tal manera que iba por encima de los gritos de la muchedumbre. Pues acuérdense, toda esa gente no iba callada, iban gritando, aparte de todas esas personas que iban mandando a callar al ciego. Entonces este hombre se tenía que enfrentar con todas esas vicisitudes para lograr que Jesús lo escuchara. Y este hombre insistía tanto en su oración, perseveró tanto en su oración, que logró que Jesús se detuviera. Cuando dice la palabra, Jesús se detiene. Nosotros no sabíamos a dónde iba Jesús. Nosotros no sabíamos qué era lo que iba a hacer Jesús, a dónde iba. Pero sin embargo, lo que sí yo te puedo decir es que Jesús no tenía nada más importante que hacer que escuchar la oración de este hombre, que escuchar la oración del ciego. Y Dios no tiene algo más importante que hacer que escuchar tu oración, que escuchar tu petición, que escuchar tu clamor. Por eso tenemos que insistir, por eso tenemos que ir por encima de las adversidades, por encima de todas esas personas, por encima hasta inclusive de nuestra propia fe o falta de fe. Insistir, perseverar incesantemente, incansablemente en nuestra oración, en nuestro clamor hacia Dios, porque va a llegar ese momento en que Jesús va a escuchar tu oración, va a escuchar tu clamor y se va a detener. Y no solamente Jesús se detiene, sino lo manda a buscar. Posiblemente esas mismas personas que lo mandaban a callar le estaban diciendo ahora de que Jesús lo estaba llamando. Jesús podía ir directamente a donde este hombre, pero no, Jesús quería que esa gente que le estaba mandando a callar a ese hombre, posiblemente le estaban diciendo improperios, posiblemente le estaban hablando mal, palabras obscenas, no sabemos. Y entonces Jesús quería que esa misma gente le dijera, mira, mándame a buscar. Y ahora esas personas que acusaban que posiblemente se estaban burlando de este hombre, eran los que iban a llevarle ese mensaje de esperanza a ese hombre, eran los transmisores de ese mensaje de que Jesús lo estaba llamando, de que Jesús lo había mandado a buscar.
yo me imagino que esa gente a lo mejor se tendrían que quedar calladas. Se meterían el rabo entre las patas, como decía el chavo, ¿verdad? Y van y le dicen, ánimo, ánimo, levántate, Él te llama, ánimo, levántate, Él te llama. ¿Cómo se sentiría ese hombre al saber que Jesús lo estaba llamando? ¿Cómo se sentiría ese corazón de ese hombre saber de que esa persona que podía cambiar y podía transformar su vida, lo estaba llamando? Porque quería saber cuál era su necesidad. Jesús no lo estaba llamando solamente para ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Y seguir su camino, no. Jesús lo estaba llamando porque quería saber cuál era la necesidad de ese hombre y porque Él quería actuar en su vida. Entonces, yo me imagino que ese ciego, ese corazón de ese ciego estaría que se iría a explotar de la emoción. Porque tal vez en su vida nunca ninguna persona se había preocupado por él. A lo mejor nunca ninguna persona lo había llamado, nadie le había dicho, mira, fulano te busca, fulano quiere hablar contigo. Porque tal vez era rechazado, por poco tuvo la luz. Era rechazado. Y entonces Jesús lo manda a buscar. Y este hombre, este ciego, algo bien importante es que él actúa en 3 pasos ante ese mandato ante esa invitación de que Jesús lo está llamando. Porque la palabra nos dice que lo primero que ese hombre hace es que lanzó su manto. Lanzó su manto, ese manto que era la única posesión que él tenía, ese manto, como yo le había explicado, que él utilizaba para cubrirse cuando llovía, para cubrirse del calor, para cubrirse del frío, para acostarse, que era lo único que él tenía. Ahora la palabra nos dice que lanzó su manto. ¿Por qué? Porque ya él no lo iba a necesitar. No lo iba a necesitar. Él sabía que iba a tener una vida nueva. Él sabía que iba a tener una nueva oportunidad. Entonces, ese manto representa todo ese pasado, todo lo que ese hombre era antes de tener ese encuentro con Jesús. Porque yo siempre he dicho, un encuentro con Jesús te lleva a cambiar, te lleva a transformar tu vida. Tú tienes un encuentro con Cristo, tu vida no debe ser igual. Tu vida tiene que ser diferente a como era antes de tú tener ese encuentro con Él. Y entonces, pues por eso ese hombre, ese ciego, lanza su manto. Sabía, ya no lo voy a necesitar más. No lo voy a necesitar más. Ese hombre sabía que su ceguera, que su enfermedad tenía los minutos contados. ¿Sabe qué? Esa alegría, saber de que Jesús te está llamando porque quiere transformarte, quiere tener ese encuentro contigo. Entonces, lo otro que hace ese hombre es que dio un brinco. Estaba eufórico, estaba emocionado. No, yo entiendo, ya el cansancio, ya de estar tirado en el piso, ya le estaba cansado, de estar en el suelo. Ya le estaba cansado de ser pisoteado por las demás personas. Por eso entonces él se levanta de un brinco, no lentamente, de un brinco, dice, dio un brinco.
Se levanta. Porque Jesús le estaba restaurando, le estaba devolviendo su dignidad. Ya no tenía que estar pisoteado, no tenía por qué estar en el suelo como la basura, como un desecho. Y después que ese hombre hace eso, llega ante Jesús. Llega ante Jesús. Y Jesús entonces quita ese ciego que estaba en el borde del camino, que estaba en el margen del camino, estaba al lado, así es como empieza la palabra de que ese hombre estaba sentado al lado del camino, en el borde, para no molestar, para no interrumpir, como a veces nosotros ponemos la basura al lado de la acera para no estorbar, para no molestar. Pero sin embargo, Jesús lo saca y lo pone en el camino, lo pone para que él fuese el centro de atención. Porque ya él no iba a ser marginado, ya él no era marginado, ya él no tenía por qué estar escondido en las esquinas, ya él no tenía por qué estar en el borde del camino, no. Ya él estaba en el camino frente a Jesús. Y entonces Jesús, mirándolo con ojos de amor, con ojos de misericordia, que es como únicamente Jesús nos puede ver a nosotros, con ojos de amor y misericordia, le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y él le contesta: Maestro, que vea. Maestro, que vea. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y concluye la palabra diciendo: y al instante recuperó la vista y seguía a Jesús por el camino. De estar en el margen, iba siguiendo a Jesús por el camino, porque Jesús entonces ya le había devuelto la dignidad a este hombre. Entonces, el primer paso más importante que tuvo que hacer este hombre para acercarse ante Jesús, para obtener de Jesús ese milagro que él necesitaba, era lanzar su manto, lanzar ese pesado manto, desprenderse de su pasado. Y nosotros muchas veces no obtenemos ese milagro que tanto estamos necesitando. No pensamos que Dios no nos está escuchando, y es porque tenemos una carga, tenemos un pesado manto que tenemos que desprendernos, que tenemos que lanzarlo. Lanzar ese manto. Que posiblemente ese pesado manto que nosotros vamos cargando necesita más sanación que posiblemente ese milagro que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Esa carga que vamos cargando, que no nos permite levantarnos, que nos permite estar al margen del camino, que no nos permite estar al frente. Ese pesado manto posiblemente es esa primera atención que nosotros tenemos que tener. ¿Cuál es ese pesado manto que nosotros tenemos que no nos permite levantarnos del suelo? Tal vez la envidia, la avaricia, los celos, el amor por el dinero, los placeres. O la misma, como dice aquí, que estamos ciegos y nuestra fe es tan superficial que no nos deja ver que Él está con nosotros. Porque muchas veces estamos ciegos por tantas cosas que hay a nuestro alrededor, le damos importancia a tantas cosas, a cosas superficiales, que no nos dejan ver de que Él está ahí frente a nosotros.
Entonces, nosotros nos corresponde descubrir cuál es ese pesado manto que no me permite levantarme, que no me permite acercarme ante Jesús. Que posiblemente, como yo te dije, necesita más acción de Dios, necesita sanación de ese manto, más que ese milagro que nosotros estamos pidiéndole al Señor. Así que vamos nosotros en este momento a hacer oración. Vamos a hacer la oración. Vamos a olvidarnos de que a lo mejor hay personas a nuestro lado y solamente es entre Dios y tú. Jesús nos dice: donde dos o más están reunidos en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Y somos más de dos que estamos aquí reunidos en diferentes sitios, pero estamos todos reunidos en el nombre de Jesús. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos has regalado para escuchar este mensaje que tú nos tienes. Necesitamos de ti, Señor. Tú conoces nuestros problemas, tú conoces nuestra situación. Estamos ciegos, Señor. Queremos acercarnos más ante Jesús, pero no podemos. Estamos atados a un pasado lleno de orgullo, a un pasado lleno de dolor, de envidia, de avaricia, de rencor, falta de perdón, odio. Tenemos ese manto pesado que no nos permite levantarnos. Y tal vez nosotros no sabemos por qué. Por eso, Padre amado, te pido que derrames el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que nos ilumines y nos descubras cuál es ese pesado manto que nosotros tenemos que lanzar. ¿Cuál es ese pesado manto que nosotros tenemos que no nos permiten ponernos de pie? Que no nos permiten caminar. Que tenemos una vida al margen y no podemos seguir plenamente a Jesús. Que nosotros podamos ver, Señor, cuáles son esos sentimientos, esas ataduras, esos egoísmos que tenemos que lanzar, que tenemos que quitar. Solo nosotros no podemos, Señor. Solo nosotros reconocemos que no podemos porque somos débiles, porque tal vez nuestra fe es tan débil a causa de todas esas situaciones. Y estamos ciegos también, Señor, y no podemos ver solución alguna. Por eso derrama, Padre amado, el Espíritu Santo sobre nosotros, para que nos ilumines y podamos ver cuál es ese pesado manto que tenemos que lanzar y nos abra los ojos para que podamos descubrir lo que verdaderamente nuestro corazón necesita. Para que nosotros podamos entonces dar ese paso adelante y seguir a Jesús.
aceptando tu voluntad, Señor. Porque nosotros no podemos. A veces luchamos contra el mundo tratando de alcanzar lo que nosotros queremos, lo que nosotros entendemos que necesitamos. Pero tú solamente sabes lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Ayúdanos, Señor. Danos fortaleza para lanzar ese pesado manto y podamos nosotros escuchar la voz de Jesús en nuestros corazones y se nos abra los ojos y nos devuelva la vista y podamos caminar por el camino tras Jesús. Amén. Ese es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que tenemos nosotros que analizar cuál es ese pesado manto que nosotros tenemos. Que muchas veces es eso que nos mantiene atados, que nos mantiene encadenados y no nos permite levantarnos de la situación donde nos encontramos. Así que pedirle al Señor que nos ilumine y que nos dé fortaleza para levantarnos y seguir por el camino. Así que, hermanos, les pido que compartan este mensaje que ha sido de gran bendición, este mensaje de verdad que ha sido un mensaje en donde podemos descubrir ese amor de Jesús, redescubrir ese amor de Jesús, de que Jesús está dispuesto a escucharnos, pero nosotros también tenemos que estar dispuestos a levantarnos. Así que vamos a saludar, vamos a ver las personas que logro ver aquí, a Marta Fernández, Dios te bendiga, María Hernández, Lercy Magali Vázquez, Dios te bendiga, Iris Cruz, Marta Ramírez, Lupe María Rodríguez, Dios los bendiga, Franklin Eduardo Galás, Dios te bendiga, Pastora Martínez, Dios te bendiga, Daisy Morales, Dios te bendiga, Emilio Burgos, hermano de Santiago, Dios te bendiga, Santiago, República Dominicana, a Rosa Morales, Elba Fernández, Evelia Chirino, María Marte, Dios te bendiga, a Sally Santos, Dios te bendiga también, Carla Noemí, Dios te bendiga, Marta Fernández, a Marta Ramírez, ahí de Maldonado, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Lupe María, Laura Flores, Marcos Ayala, si hay alguien, pues me disculpa porque no son los que logro ver. Pero lo importante es que Dios sabe que tú escuchaste y participaste de este mensaje, de esta reflexión. Y nos toca a nosotros ahora compartir la reflexión para que llegues a las demás personas. Lanza tu manto. Y nos toca a nosotros entonces ayudar a las demás personas a lanzar ese manto, orando por cada uno de ellos y reconociendo pues que solamente con Dios nosotros somos fuertes, solos nosotros no logramos nada. Así que ese es el mensaje que el Señor nos ha regalado en esta preciosa noche, en este día de hoy. Descubramos cuál es ese manto, ese pesado manto que nosotros tenemos que lanzar, que tenemos que quitarnos, que tenemos que romper. Y pedirle a Jesús que derrame su gracia, que derrame su fuerza liberadora
por esa sangre para que derramada en la cruz, con esa fuerza que solamente puede ser dada por Cristo, para que se rompan todas esas cadenas, todas esas ataduras y podamos caminar fielmente siguiendo los pasos de Jesús. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a sus familiares, y lleven este mensaje, compartan este mensaje de amor, compartan este mensaje de esperanza y nos vemos entonces la próxima semana. Dios los bendiga.